Muy buenas noches a todos, bienvenidos a su canal Buscando a Jesucristo. Hoy vamos a comenzar a transmitir nuestro estudio del libro de los Hechos. Ok, listo. Entonces, yo no sé si alguien, Edward, Adriana, que han estado desde el principio, quieren comentar qué hemos venido haciendo, qué hemos estudiado. Entonces, aquí estamos. A través del libro de los Hechos hemos estado aprendiendo cómo ser iglesia y creo que nos hemos sorprendido y nos hemos maravillado de algunas cosas que hemos visto que quizás nosotros como iglesia no estamos haciendo. Les pedía, ¿alguien quiere comentar algo para entrar en ambiente? ¿Alguien quiere decir algo? De los que han estado desde el principio, Adriana, Edward, Paola, Mate. ¿Nadie? Oigan, ¿qué pasó? Estamos tímidos hoy. Sí. Empieza uno a hablar para que vea que en todos se antojan enseguida. Exacto, en lo que empieza a hablar uno. Hablando. Ok, entonces, Pau, de lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿qué te parece a ti lo más relevante que vale la pena que todos los que estamos aquí entendamos? Ok, el link de Face. Ay, Marquillos, me pide unas cosas. Ok, espere. Entonces, Pau, ¿qué querías decir? Bueno, yo podría decir que lo más relevante para mí acá es cómo comienza este libro hablando acerca de la promesa que Jesús le dijo a los apóstoles que recibirían después de que él se fuera. Entonces, ¿cómo se cumple todo esto? A mí eso me parece tan chévere y cómo reciben ellos esa promesa, todo, como la situación, o sea, todo el ambiente que se da, de cuántas personas, de cómo ellos esperaban juntos, unánimes, en oración, esperando por esta promesa, que cómo se cumple, cómo llega el Espíritu Santo, lo que pasa cuando llega el Espíritu Santo, que ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas, cómo es el recibimiento de esas nuevas lenguas también, cómo fue la forma, las otras personas que vieron, lo que empezaron a hablar de ellos también, ¿verdad? También es importante que empezaron a decir, bueno, que estaban borrachos. Qué chévere fue, a mí me gustó mucho porque hablábamos acerca de recibir ese bautizo del Espíritu Santo, de cómo se manifiesta en nosotros y que muchas veces pues lo tenemos y no lo queremos aceptar también, no queremos, o sea, no creemos en que hemos recibido, por lo menos ese es mi caso también, que hubo un tiempo en que yo empecé a hablar en lenguas y yo dije, no, esto es mentira, esto yo me lo estoy inventando y de verdad que me he bloqueado con eso desde que escuché a un padre que decía que en la academia les enseñaban a rezar, a orar en lenguas. Entonces yo desde ahí yo escuché eso y yo quedé como bloqueada. Yo decía, ay Dios mío, ¿será que yo estoy también imitando a los que he escuchado? Y bueno, estoy orándole al Señor para que quite eso de mi vida porque todavía no lo he podido asimilar. Pero bueno, yo creo que haciendo como un resumen, eso ha sido como lo que más me ha marcado y como lo más importante. Y bueno, y también que cómo estaba la iglesia unida también, cómo ellos estaban compartiendo, cómo se ayudaban en oración, bueno, en tantas cosas. Entonces, eso también ha sido importante conocerlo y que de verdad lo pongamos en práctica. Gracias, Pau. De eso que acaba de decir Paola me llama poderosamente la atención algo. ¿Cómo nosotros le creemos más a la palabra de un hombre? Tú porque escuchaste a un padre, un padre diciendo, a mí me enseñaron en la academia a hablar en lenguas, y le creíste más a ese uno que a la palabra de Dios. Qué cosa tan sorprendente, porque nosotros tenemos, o sea, yo personalmente tengo más testimonios
del recibimiento del Espíritu Santo, como lo muestra, como lo plasma Lucas en el libro de los Hechos, que eso de que hayan aprendido por imitación a hablar en lenguas. Yo no sé si alguien quiere comentar algo más en este punto o avanzamos. Creo que con el silencio me están diciendo avanzamos, avanzamos. Ok, hay algo importante que vamos a entrar en contexto. Lo que pasó hasta ahora es que luego del recibimiento del Espíritu Santo, luego que se cumple esa promesa que los discípulos estaban reunidos, dice en la traducción Reina Valera, unánimes juntos, resulta que ellos dice literalmente que el Espíritu Santo se presentó como en unas lenguas de fuego y eh, asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y después de ser todos llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas. Y resulta que habían dos grupos de personas. Un grupo de personas a quienes Lucas describe como hombres piadosos, varones piadosos, los escuchan hablar en sus propias lenguas maternas las maravillas de Dios. Y dice de cuáles eran los lugares del Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Medos, Elamitas, todo el mundo, judíos, todo el mundo. Pero había otro grupito que no eran varones piadosos y esos empiezan a decir, esto es lo que están es borrachos. Entonces, cuando estuvimos haciendo este estudio en esa ocasión, llegamos a un acuerdo. Parece que todos entendimos que los piadosos sí escuchaban cómo estos hombres, los que estaban reunidos en el aposento alto en el día de Pentecostés, estaban hablando las maravillas de Dios. Los que no eran piadosos estaban escuchando un montón de borrachos. Entonces son dos grupos de personas totalmente diferentes. Empieza a unirse más gente a la iglesia. Pedro se lanza un discurso espectacular y con base en la escritura, 3,000 personas escuchan el discurso de Pedro y se convierten y le creen y le dicen, Peter, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y entonces bautícense, arrepiéntanse, vengan, únanse. O sea, Pedro empieza a predicarles el evangelio. Luego de eso, que fue lo que estuvimos mirando la semana pasada, pues resulta que Pedro y Juan estaban yendo al templo, como era su costumbre, y, y resulta que cuando ellos iban, vieron a un cojo de nacimiento que ponían siempre a la puerta del templo. Hola Malu, hola Eric, y ellos, el cojo estaba pidiéndoles una monedita, por el amor de Dios, colabórenos. Y resulta que, oh, de por Dios, yo no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, sé sano. Y el cojo inmediatamente sintió la fuerza de las piernas, se levantó, caminó, glorificó a Dios y nos quedamos allí, nos quedamos en el versículo 10. Porfa, Martica, tú puedes leer desde el versículo, para ver, desde el versículo 10 hasta el versículo 26, Marta, porfis. Capítulo 3, ¿cierto? Sí, Qué pena. ¿Desde el 10 hasta dónde? Perdóname. ay, Martica, sea seria, 26. Cariño, pero no es que me estoy ubicando. ¿En cuál? Hechos. No, ay. La Biblia. No te está. En la Biblia, en la Biblia. Capítulo 3, versículos 6 Hasta al terminar, ya. 26. Perfecto, muy bien, listo. Entonces dice así. Dice, lo reconocí. Ah, bueno, voy a leer en Nueva Versión Internacional.
Lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Amén. Gracias, Martica. ¿Quién, María Luisa, quiere hacer una oración para dedicar este tiempo, porfis? Parece que María Luisa fue vencida por el micrófono. Entonces, que sea Diana Cristina. Bueno, Padre eterno, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, que tú nos permites estar reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra, para conocerte más a través de estos hechos, Señor. Te pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que seas tú revelándonos tu palabra y dándonos entendimiento de ella para ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dianis. Ok, entonces yo creo que aunque el texto es largo y probablemente no logremos abarcarlo completo hoy, yo les propongo algo. No sé si a ustedes les parece que esto tiene demasiados elementos muy ricos que vale la pena mirar uno por uno. ¿Les parece? ¿Lo vemos uno por uno, versículo por versículo? Entonces, listo. Edward, ¿cómo dice tu versión el versículo 11? Mateo hace... Gracias, Y Mateo. teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Ok, Ed, ¿qué te llama la atención aquí? ¿Qué te parece importante destacar? Que toda la gente como que se fue detrás de ellos, estaban como sorprendidos porque, uy, hijo de madre, estos son como los super tipos que hacen milagros, esos dos tienen superpoderes, algo así, se fueron todos detrás de ellos. Ok, gracias, Edward. ¿A alguien le parece que
¿Vale la pena destacar algo más? Pues no sé, Adri, si de pronto que dice que eso ocurrió en el pórtico de Salomón. No sé si de pronto eso sea importante. Ahí hubo, creo, no me acuerdo qué fue lo que pasó ahí justamente en ese pórtico de Salomón. Era como un sitio especial del templo, como concurrido del templo en Jerusalén. Ok, podría ser interesante ver por qué Lucas se toma el trabajo de escribir dónde ocurrió esto. ¿Por qué creen ustedes? Martica, ¿qué querías decir tú? Pues a mí me llama la atención el que dice que ese hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan. O sea, él recibe esa sanidad y él se pega ahí a ellos como que, no sé, estaría, no, yo sé que esperando no, sino como aprender, ayudarlo, seguirlo, bueno, seguirlos, no sé, pues no sé, pero llama la atención ese aferrado a Pedro y a Juan, o sea, no se les despega, creo entender ahí como qué es lo que está tratando de decir. Está cerrado tu micrófono. Tan boba yo. Eso no es poca cosa, o sea, él no salió corriendo a ver qué más hacía. Se queda agarrado de ellos. Ok, ¿para qué sería? ¿Qué iba a decir Dianis? Bueno, pues imagínate que yo tengo otra versión, Dios habla hoy, y acá habla de que se llenaron de asombro y de temor. Y cuando pues yo leo acerca como del temor, es como que sintieron temor fue por ellos, o sea, por aquellos que oraron por Pedro y por Juan que estaban orando pues por ese enfermo. Entonces creo que ese temor no sé si muestra más como que pusieron la mirada en ellos más que en el nombre de Jesús. Ok, Considero que entonces, lo mismo, ay, disculpe. dale, Morel. Considero que lo mismo le pasó al cojo, por eso que se aferró a Pedro y a Juan. No fijó sus ojos en el poder de Dios o en el Espíritu Santo que actuó sobre él, sino que se aferró a ellos como si fuese ellos los que tuvieran el poder. Norelis, ¿tú te acuerdas qué le dijo Pedro? Porque fue Pedro el que habló. Cuando les pidió la moneda. ¿Se acuerdan Sí, qué les dijo? ¿Qué le dijo, perdón? este, primero mírame, no tengo ni oro ni plata, pero tengo algo mejor, pues. Y fue cuando lo bendijo en el nombre de Dios, de Jesucristo. Lo bendijo. ¿Qué fue lo que él hizo, Nore? Ya le digo exactamente. Dice, Vamos a mirar qué fue lo que le dijo. míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Eh, o sea, le dio de su bendición, pues, o sea, de la bendición que tenía Pedro en ese momento, de ese poder que tenía. Y él no esperaba eso, sino esperaba algo monetario. Ni siquiera él sabía realmente lo que Dios tenía preparado para él. Ok, ¿saben por qué quiero insistir en este punto? Porque a veces nosotros creemos que la bendición se traduce en sanidad o se traduce en cosas materiales. A veces nos confundimos con eso. No es que recibí una bendición, pero ¿qué fue lo que Pedro hizo? ¿Lo bendijo? Porque hay momentos en que sí dice la Biblia, entonces Jesús tomó el pan, lo bendijo, dio gracias y lo repartió entre sus discípulos. Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú estabas levantando la mano, Mati? ¿No, Pis? No.
pero no, yo sí, no lo bendijo, no lo bendijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dice Gael? Ok, ¿quién dice? ¿Qué hizo Pedro? ¿Lo bendijo o no lo bendijo? ¿Qué hizo Pedro? Alguien que hable, por favor. En el nombre, No. digo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y eso cómo se llama? Dar una orden. Le dio una orden en el nombre de Jesús. Él no le puso la manito y le dijo, te bendigo. No, le dio una orden. Y en el nombre de Jesús el cojo fue sano. Sí, Gael, así mismo. Yo no sé qué está refunfuñando Gael. Pero entonces ahora cuando la gente se asombra, Adrián estaba marcando algo. ¿Por qué dice Lucas que era en el pórtico de Salomón? Yo no sé qué importancia tiene el pórtico de Salomón, pero por algo Lucas lo está mencionando. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué dice Adri? Yo estaba mirando, ahí en ese lugar fue donde Jesús varias veces discutía con los judíos. Ahí en Juan 10, 23 me parece, es donde le preguntan a él directamente que si él es el hijo del Dios viviente y él espere, lo leemos, Juan. Eso ocurrió ahí en ese pórtico de Salomón, pero me llama la atención, dice, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús respondió, lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bueno, ahí estaba la discusión con los judíos. Pero lo que a mí me llama la atención es que después de que Pedro y los demás discípulos estaban encerrados, muertos de miedo, que estaban por allá, que después de que recibieron el Espíritu Santo, fácilmente volvieron allá al pórtico de Salomón, donde había mucha gente y lo seguía, y ya no tuvieron miedo. Y empezaron también a hacer la obra, a sanar enfermos y a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces me llama la atención. Gracias, Adri. Qué punto tan importante ese que está marcando Adriana. ¿Qué iba a decir Paola? Bueno, lo que ella dice yo creo que me complementa un poco con lo que yo pienso, porque Lucas deja registrado esto. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando él dice el pórtico de Salomón, uno relaciona a Salomón con el que le construyó el gran templo, ¿verdad? El que tenía la sabiduría en el Antiguo Testamento. Entonces yo relaciono y yo digo, ¿por qué Lucas quiere mencionar esto? Y si nosotros pensáramos, por lo menos en un tiempo yo pensaba que todo, bueno, era un poco muy incrédula acerca de todo lo que escribía la palabra. Yo decía que todas estas cosas eran como mentiras, como inventadas. Y nosotros vemos que, bueno, el templo fue derribado, pero fíjate que aún quedan, o sea, esto creo que el pórtico era como una parte de ese templo que fue derribado, o sea que aún existían edificaciones desde esa época que fue, yo no sé cuántos años antes fue la construcción del templo hasta cuando vino Jesús, y aún existían edificaciones, no sé si estas edificaciones las construyeron ellos y le llamaron así como Salomón, no sé cómo sería eso, pero de todas maneras yo pienso que Lucas quiere marcar que eso como que lo deja escrito para que los que vayamos a leer más adelante, si en algún momento tú quieres ir a investigar de que eso existió, mira, aquí pasó un suceso importante y ese suceso importante lo va a renombrar con algo de una edificación que existió. Algo así es lo que yo creo, lo que yo pienso. Estás muteada. Sí, ya me desmuteó. Y gracias, Pau. A mí, el hecho de por qué Lucas menciona el nombre del lugar. Seguramente hay situaciones y cosas muy importantes acerca del pórtico de Salomón que tendrá un significado muy especial. Sin embargo, yo me inclino a pensar algo. Si Lucas está diciendo esto ocurrió en el
pórtico de Salomón, pues si alguien quiere negar que este hecho ocurrió, pues puede mencionarle cualquier testigo. Obviamente que esto fue así, esto fue el pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan que estaban todos esos manes que eran seguidores de Jesús y se levantaron y dijeron esto? ¿Cómo puedes negar algo donde te están dando tantos detalles de que ocurrió? El cojo ese que estaba, que se la pasaba en la puerta esta de la Hermosa, en la entrada de la Hermosa. Ah, ¿era ese cojo? Pues sí, era ese cojo. Yo no conozco Costa Rica, pero si alguna vez Eric nos echa un cuento y esto ocurrió en la plaza tal, y yo voy a la plaza tal y le pregunto al heladero de la plaza, oiga, ¿es verdad que un señor así fuertecito llegó y entonces hizo tal cosa? Uy, sí, yo no sé cómo se llama, pero entonces yo puedo ir a verificarlo. Lucas está dando un dato aquí donde la gente puede ir y confirmar que eso fue verdad. Si alguien dice eso no ocurrió, pues habrán testigos que estuvieron allí en la entrada de la Hermosa y estaban otros en el pórtico de Salomón y vieron lo que pasó. Pero también estaba marcando Martica que este hombre estaba agarrado de Juan y de Pedro. ¿Hay algún episodio en los evangelios que a ustedes les recuerde esta acción? Hilda, ¿cómo estás? ¿Estás toda chiquita ya? Hola, Hilda. Ya te vi. Ajá, ¿qué dice Edward? Es que antes de la pregunta que tú haces, algo que me llama la atención, porque lo que leíamos ahí en Juan, en ese mismo lugar, Jesús les había dicho a un grupo de personas que él venía de Dios, que Dios era su padre, que era el Mesías. Y ahí también pasan este tipo de señales. Lo que me genera curiosidad es cómo esta gente está sorprendida de que Pedro y Juan hayan sanado a este hombre cuando el Señor Jesús había hecho cosas más impresionantes y antes le cayeron fue encima. Entonces, ¿por qué usted sana en el día de reposo? ¿O por qué usted? Pero como que no se sorprendían para nada, todo lo contrario, querían era matarlo. Y acá Pedro y Juan hacen las señales y todos los ven como, hijo de madre, los super. Entonces eso me parece como muy curioso. ¿Por qué, por ejemplo, este cojo que el Señor Jesús sanó, este paralítico, no se aferró a Jesús cuando lo sanó, que llevaba un poco de tiempo ahí bueno, en un estanque donde un ángel llegaba y bueno, el que se metía de primeras era sanado, sino que lo que hace es ir a denunciar a Jesús? Entonces como que eso me parece muy curioso. ¿Qué es lo que te parece curioso, Edward? Que con Jesús, el comportamiento que tuvieron con el Señor Jesús fue muy diferente con el que tuvieron con estos, a pesar de que las señales que hacía Jesús eran más impresionantes y le caían era encima, a estos no. ¿Cómo era el comportamiento de la gente o cómo era la actitud de la gente con el Señor? ¿Qué dicen Pues, ustedes? O sea, ¿qué dice Edward? ¿Cómo era? bueno, de unos querían matarlo porque mucha gente estaba siguiendo a Jesús, pero otros, es que fueron muy pocos. O sea, por ejemplo, en los 10 leprosos, ¿sí? Solamente uno se regresa a reconocerlo, pero la mayoría no, como a caerle encima. Y en cambio, en este caso, sí, a Pedro y a Juan, pues están todos como súper impresionados por la señal que hicieron, Ok. ¿o no? ¿Estoy loco? No sé qué piensan los demás. ¿Cómo era la gente con el Señor? ¿Qué dice Martica? Bueno, es que si quieres me das después porque no, iba a responder en la primera pregunta tuya, de que nos recordaba, pero esta no tengo. No, dale, ¿qué querías decir? Bueno, que a mí me recuerda en eso de que no se aferraba, me acordé del endemoniado Gadareno, que él se quería ir con Jesús. O sea, cuando Jesús lo sana, él le dijo, venga, yo me voy con usted. Y él le dijo, no, quédese aquí y diga cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo.
Pero me acordé de ese pasaje. Me parece importantísimo eso, porque realmente sí hubo gente que yo quiero seguirlo. O sea, de verdad, Eduardo está planteando aquí algo que es que nosotros tenemos que aterrizarnos. Realmente la situación con el Señor Jesús era como le está planteando Edward. La mayoría de la gente quería perseguirlo y matarlo, y eran muy pocos los que querían seguirlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensa Eric? Eric, no te escucho. Bueno, quien sea, alguien que hable. ¿Cuál era la actitud de la gente con el Señor? No sé qué dice Martica. Perdón, no sé si me escuchan ahora. Ahora sí, déjalo micrófono. Dale. ¿Sigo hablando o le doy el campo a la compañera? Sí, sigue hablando. Ya que lograste dominar el micrófono, no lo sueltes. Sí, hoy ha estado un poco complicado el tema del micrófono para varios. A mí me parece que muchos seguían a Jesús únicamente por el tema de los milagros pero únicamente por eso lo seguían. Y los discípulos, los que sí se hacían discípulos, era porque querían verdaderamente dar algo más. Entonces, esta gente que llegaba a este punto no estaba muy... No estaba muy que, Eric, cerraste el micrófono. Ok, Eric acaba de ser derrotado. Punto para el micrófono. Perdió Eric. Martica, ¿qué iba a decir? Bueno, había de todo realmente. Unos lo perseguían a él pues, por ejemplo, los religiosos era para ver en qué caía y en qué lo podían como atrapar. Pero digamos, si hablamos de la generalidad, yo vería que si había más o sea, si había gente, era más la que lo seguía porque sí veía las señales, bueno, a veces lo seguían era simplemente por esas señales, pero sí había más que estaban creyendo en lo que él estaba haciendo. Creo yo y en lo que más o menos recuerdo de las lecturas de los evangelios, podríamos decir que habría como más gente que lo estaba siguiendo realmente porque sí quería estar con él, sí quería pues conocer más, lo veían como ese Mesías, no todos, pero sí. O sea, las señales que él estaba haciendo no eran unas señales normales para las personas de ese momento. Eso ahí podemos partir y ellos, pues obviamente siempre hubo como los dos bandos, pero pensaría que prevalecía el que creía. Ok. Ed. Aunque es que, por ejemplo, me llama mucho la atención el versículo 14 y 15, más ¿De vosotros, qué? Ajá. de Hechos 3, más ustedes negaron al santo y justo y prendieron, perdón, voy a leerlo otra vez, más vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, ahí Pedro y Juan les está diciendo, vea, ustedes lo mataron, ustedes no lo aceptaron. O sea, parece que son las mismas personas, ¿no? Sí, son las mismas personas. A mí me parece que hay algo muy importante que nosotros tenemos que marcar aquí. Una cosa es todo el inicio del trabajo, de la obra de Jesús, del servicio que Jesús hizo en su vida pública. Y otra cosa es cuando ocurre ese quiebre en la entrada a Jerusalén, cuando sí ocurren todas estas cosas. Pero pilas, multitudes seguían a Jesús de todas partes. Entonces no es que la gente estuviese en contra de Jesús desde el principio. Sí hubo un quiebre, Eduardo, pero hubo un quiebre
ya en la tercera Pascua, en la última entrada de Jesús a Jerusalén, sí, es verdad, ellos fueron sobornados, ellos fueron comprados, ellos ocurrieron todos los hechos tal cual nosotros los conocemos, pero de afirmar que la gente, o sea, estaba sorprendida con Pedro y con Juan, pero a Jesús lo querían matar desde el principio, no lo comparto. Puedo respetar tu punto, pero personalmente yo no comparto que haya sido así. Multitudes seguían al Señor, al punto que la segunda vez que Él multiplicó los panes y los peces, había gente siguiéndolo durante 3 días y eran más de 4,000. Entonces, la multiplicación de los panes y los peces, la primera, fueron solamente hombres, 5,000. Sin contar las mujeres y los niños. Entonces, esa afirmación me parece un poco temeraria, Ed. Entonces, yo creo que por una parte ellos están esperando al Mesías, ellos están viendo en Jesús el cumplimiento de muchas de las señales que estaban en las Escrituras. Cambiaron las cosas, lo mataron. Pero otra cosa es ver a los que estaban con él haciendo lo que Jesús hacía. A mí me parece que eso es bien diferente y es bien sorprendente. ¿Qué quería decir, Edward? No, solo decir que yo no estaba afirmando nada, sino solamente era una pregunta porque me pareció curioso. Usted lo dijo como afirmación. No, usted lo dijo como afirmación. No se me haga. No me dijo. No, pero es válido porque... ¿Saben qué pasa? Yo creo que a veces nosotros tenemos tantas ideas en la cabeza que empezamos sin darnos cuenta, a hacer nuestro el pensamiento de otro. Pero aquí lo que sí vemos es que este cojo, y a mí me parece que está bien esto que está diciendo Martica, recordando al endemoniado gadareno que yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Y este cojo estaba que seguía a Pedro y a Juan. Y entonces, listo, el pueblo atónito, la gente sorprendida. ¿De qué se sorprendió la gente? ¿Qué dice Kailin antes de que se nos duerma? A ver, ¿de qué se sorprendió la gente? En que ellos con solamente ordenar, se hizo el poder, pues. Sí, aquí es que ellos solamente con ordenarlo, ese cojo de nacimiento caminó. Y solamente con decir la palabra y el nombre, el cojo caminó. Ahí no hubo fisioterapia, no hubo unos masajitos, pañitos, algo que no, de una vez caminó. Y en el versículo 12, Dianis, ¿quieres leerlo y decirnos qué te parece importantísimo aquí? En el 12, bueno, en esta versión dice, Pedro al ver esto les dijo, ¿por qué se asombran ustedes israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? Pues es decir que al ver que por la orden que habían dado, no sé, creo que no se fijaron era en el nombre en que lo habían hecho. Ok, súper. Gracias, Dianis. ¿Qué dice Hilda? Pero ahora en el micrófono. Gracias. Por la fe, por toda la fe que ellos tenían en ella y los milagros que hacían. Ok, la gente estaba sorprendida, sí, por los milagros que ellos estaban haciendo, por eso que ellos estaban haciendo, impresionante. Gracias, Hilda. ¿Qué dice Pau? Bueno, a mí me gusta mucho también aquí como la actitud de Pedro, ¿verdad? Porque fíjate que él ni siquiera se llevó como la gloria a él, sí, nosotros, ni nada, al contrario, él enseguida sacó fue el nombre de Jesús por el nombre. Entonces, después de ver, yo lo comparo a él
cuando él negó al Señor Jesús, de cómo se sintió él. Y bueno, ahorita como que esta es la oportunidad de reivindicarse con todo eso que él hizo, que cómo se sintió, y fíjate ahorita ya cómo la gloria no se la está dando a él, sino está dándosela al Señor Jesús. Gracias, Pau. ¿Y cómo sabemos que Pedro no se estaba dando la gloria, no estaba chicaneando? Estaba como que, bueno, sí, gracias. Es tan bella. ¿Cómo sabemos que Pedro no estaba dándose la gloria a él, Pau? Porque aquí dice, ellos le dicen, nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. O sea, él está diciendo no, o sea, no prestaron atención, que fue cuando hablamos del nombre de Jesús, no es por nosotros, él lo dice acá. Ok, gracias, Pau, y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro. Entonces, cuando nosotros ordenamos sanidad en alguien, tenemos que ayunar, tenemos que orar mucho, tenemos que estar limpiecitos, no podemos pecar ese día. Martico dice, obvio. ¿Qué dice Martica? Cuéntanos. Bueno, no, mentiras, eso no. A mí ya me llama la atención algo y es la pregunta que él hace en Nueva Inversión Internacional. Dice, al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? No sé si lo que voy a deducir está mal, pero yo pensaría que ellos sabían que Jesús hacía una cantidad de señales, las estaba mostrando, ¿sí? También mandó a 12, luego manda a 70 y ellos siguen haciendo lo que él hace, ¿verdad? Pero no sé si ellos les está sorprendiendo es que lo estén haciendo bueno, Pedro, bueno, los dos, que siendo tan humanos, tan normales, yo me imagino que sabrían cómo era Pedro, cómo era el otro, quien era Juan, ¿verdad? Pues simplemente con decir eso sin tener, no sé, tantas, no sé, diplomas, cosas, ellos pudieran hacerlo. Entonces, porque le dice, pero ustedes, ¿por qué se sorprenden por lo que ha pasado? O sea, como que, ¡ah! ¿Cómo así? ¿Ustedes lo hicieron? Me imagino yo que es como una actitud de estas. Y bueno, la otra pregunta que le hace, que era lo que decía Pau, pues sí, eso no es por él, él está diciendo, luego es que eso lo hicimos por nosotros, por nuestro poder, nuestra virtud, por eso, por nuestra virtud, porque ayunamos, cenamos, no tocamos muertos, etcétera. No es por eso, es por el poder de Dios, por el nombre. Gracias, Marta. Y a mí me sorprende eso que está marcando Martica ahorita, porque ustedes se sorprenden. Y es bien importante esto que nos acaba de recordar Marta. Ya el pueblo los había visto a ellos echar fuera demonios, sanar a los enfermos y predicar el evangelio. Ya ellos lo habían visto. Ellos lo hicieron estando Jesús con ellos, pero esta vez se sorprende y es como, ¿por qué se sorprenderían tanto? ¿Por qué creen ustedes que se sorprendieron tanto como que, oiga, pero si ya ellos habían visto a Pedro y a Juan haciendo eso? ¿Qué dice Pau? No, yo pensaba que estaba, entonces deja de hacer la finta con el micrófono. ¿Por qué creen ustedes que se sorprendieron tanto si ya Pedro y Juan habían hecho esto? Sí vio, es que el Espíritu me reveló, Paola. Sí, ahora sí, bueno, yo pienso, porque cuando estaba el Señor Jesús vivo, era cuando ellos hacían todas estas cosas, ¿no? Entonces, como el Señor Jesús estaba vivo, pero ya él se había muerto y como muchos, ellos no lo habían visto resucitar, sino solamente los discípulos, entonces ellos creen, bueno, si ya murió el jefe, pues murió todo eso que están viendo, entonces ya ellos no pueden hacer nada. Murieron los trucos. Hacían eso de ese modo. Ok, esa es una alternativa que parece como hasta lógica, ¿no? ¿Qué iba a decir Martica? Pues no sé, es como una bobada, pero bueno, igual la voy a decir. Estamos en confianza. Que sería por lo que era paralítico, ¿no? Pues yo pienso en mí y yo antes de creer en el Señor Jesús, yo decía, ay, qué cuento, a ver, pero sí,
si las piernas ¿cómo se llamará eso? Se atrofian, si una cantidad de cosas, entonces, ay, ¿cómo que se va a parar de una? No, eso es carreta. No, no, hasta pues ya obviamente cuando ya empecé a conocer al Señor y bueno, y en mi vida también se transforma. Entonces no sé si también sería por eso, porque el milagro pues no sé, sería como muy fuerte una persona que no está caminando, creo yo, no sé. Ok. Jesús cuando los envía a creo que los 72, entre las cosas que les dice, incluye resuciten muertos. Y vayan y háganlo y no cobren por nada porque ustedes recibieron esto gratis, denlo gratis. ¿Por qué se sorprenderían tanto? Paola tiene una tesis que me parece interesante. Ya Jesús había muerto. Si Jesús había muerto, ya ellos no tendrían poder y autoridad sobre nada. ¿Habrá alguna otra razón por la cual se sorprenderían? ¿Qué dice Cristianita, Cristinita? Bueno, pues esto también me hace pensar en la resurrección de Jesús, porque obviamente Jesús no quedó muerto y obviamente ellos, los discípulos, habían sido testigos de que Jesús había resucitado, pero como todo esto había acontecido en ese mismo pueblo y aquí ellos ya habían, o sea, en ese pueblo ya habían evidenciado todo esto porque ya ellos empezaron a hacer las señales, o sea, como acuérdense que Jesús resucitó, él no quedó muerto. Entonces, si hablamos de ese hombre es porque ese hombre sigue vivo, no es un hombre muerto. Ok. A mí me parece bien importante esto. Yo, yo creo que todo el mundo, o no todo el mundo, no sé, por lo menos el grupito que estaba en el patio del sumo sacerdote, se habrá dado cuenta, oiga, este era el Galileo ese que ¡oh! Lo negó. Ese era el man ese fue el man que lo negó. Yo no sé, o sea, ellos se escondieron, ellos huyeron, ellos estaban llenos de miedo y ahora llega esta gente y con toda la valentía y con ese coraje y con ese poder empiezan a decir y a hacer todas estas cosas. ¿Estos no eran los que estaban escondidos? Que eran los amiguitos ese del hippie que se la pasaba molestando a los fariseos. O sea, y pilas, o sea, ¿y estos qué? Y me encanta esto que Pedro dice, no, es que no es por nosotros, no es por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han creído, los que nos están acompañando por Facebook, ustedes han creído alguna vez que alguien puede echar fuera demonios y puede orar por los enfermos y ellos van a sanar porque esa persona es muy piadosa o es muy poderosa o porque le ha puesto demasiado poder mental? No sé, ¿alguna vez han pensado que es esta persona quien puede hacer esto? Yo no. Pues aquí Pedro nos está diciendo, o Dios nos está diciendo por medio de Pedro, no es nuestra piedad, no es nuestra virtud y no es nuestro poder. ¿Qué es lo que hace que estos milagros ocurran? ¿Quién habla? ¿Quién dice? ¿Qué dice el versículo 13? Nore. Pero tienes que abrir el micrófono, creo que lo volviste a cerrar. Yo creo, tenía rato hablando. Creo que ocurre esto es por la fe. Y ya te iba a leer el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13, dale, Nore. Ya va. Reprende ese espíritu que tienes por ahí. Bueno, a ver, ¿quién? ¿Puedes leer, Nore, o se la pasamos a alguien más? Ya te lo digo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregáis y negasteis adelante de Pilato, cuando éste había resuelto
ponerle en libertad. Ok, ¿qué les parece importante destacar de este versículo? Porque todos están sorprendidos y por algo Pedro dice, no es por nuestra piedad ni por nuestro poder. ¿Por qué nos miran así? Entonces, empieza Pedro a darle explicación. ¿Por qué ellos pudieron hacer esto? ¿Qué les llama entonces la atención? ¿Qué les parece importante de este versículo 13? Primero, por ejemplo, que les está diciendo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, el mismo Dios de ellos, no es un Dios por allá aparte, no es otro poder, sino no, es el mismo en el que ellos creen. Bien, importantísimo. Ese Dios que además, perdón, Jesús ya había dicho que ese Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Cuando los saduceos, los sacerdotes le preguntan a Jesús acerca de la resurrección, y él les dice, ay, a ver, cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y Jacob, está hablando como un Dios vivo, yo soy el tiempo presente. Y ese mismo Dios, ¿qué hizo ese mismo Dios? ¿Qué hizo? En esta versión de nueva versión internacional dice que lo glorificó. Dios glorificó a su siervo Jesús o a su hijo. Ok, ¿qué significará eso que dice Pau? Acá dice que dio honra. Imagínense, Dios honrando a su siervo, o sea, todos honramos a Dios, no él a otra persona. Ok, ok, importante. ¿Quién más quiere decir algo? Por ejemplo, tú nos habías explicado la vez pasada de lo que significa la palabra gloria, que era mostrar quién es, ¿sí? O sea, es como la esencia. Entonces me parece que es una manera fácil de darle a entender, porque quiere decir que Dios mostró quién era Jesús. Y entonces que es su hijo, ¿sí? Le está dando su hijo y que lo va a colocar en el lugar importante, en el lugar de herencia, de honor. Entonces, me parece también como que Dios mostró quién era ese al que ellos mismos habían matado por medio de la resurrección, levantándolo de los muertos. Ok, gracias, Ed. ¿Alguien quiere comentar algo más? Porque Dios mostró quién era Jesús. Hay una parte en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, creo que es en Juan 12, que Jesús dice, Padre, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuve contigo desde el principio. Glorifica tu nombre. Y Dios le responde, lo he glorificado y lo glorificado. Vamos a verlo de una vez mejor. Juan 12, sí, Juan 12. No me calles y que hable la palabra. No es 17, Adri, creo. No, 12. Bueno, está bien. Yo no tengo memoria eidética, pero tengo buena memoria. Juan 12, 27. Sabe la uno atina puntualito. No, lo que pasa es que yo tengo... Juan 12, 27. Sí, 27 y 27 al 30. Ok, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ok.
Gracias, Nora. Entonces ya Dios le respondió a Jesús, ya yo glorifiqué mi nombre y lo voy a glorificar aún más. Ahora sí, Juan 17, versículos 22 y 22. A ver. Y no, 10 primero. Sí. Mm. Adri. ¿Lo leo? Sí, Pi. Ok, No, Juan Adriana, 17, Nore. 22. Nore, Ah, que ok. ver Adriana. De Juan 17 desde el 1. No, señora, 10. Porque donde su merced dice es en el 5. No, sí, desde el 1, desde el 1. Sí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Gracias, Adri. Entonces, sí, así está bien. Entonces, imagínense ahora Pedro diciéndole a la gente. ¿Qué le dijo Pedro a la gente? El Padre había glorificado al Hijo. Que el Padre glorificó a quién? A Jesús. Al Hijo. A su Hijo Jesús. O sea, Pedro no está diciendo cualquier cosita aquí. Pedro está ¿qué está diciendo Pedro de Jesús en esta primera liniecita? ¿Quién está diciendo Pedro que era Jesús? El Hijo de Dios y que lo demostró resucitando de los muertos. Se está diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y nadie cogió piedras para lanzárselas. Nadie cogió piedras aquí para lanzárselas a Pedro. ¿Por qué? Todos estaban atónitos. Vieron ese cojo de nacimiento caminar y se quedaron, oh de por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué poder es este? Ese Dios que el Dios de ustedes, el Dios nuestro, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Y qué más dice de Jesús en este versículo? ¿A cuál Jesús? ¿De qué Jesús me estás hablando? ¿Quién? Martica. Aquí está diciendo que lo entregaron y ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque él había decidido soltarlo. O sea, los está como ahí. Cierto, se les está echando en cara. Ay, esto sabe que tome, se los restregó en la cara, ustedes lo entregaron y Pilato quería soltar. Pilato sí, ustedes no. ¿Tú ibas a decir algo? Pues que los atributos también quedan, me parece súper chéveres. Los que dice Pedro, que dice que es santo y justo, o sea, que él no era culpable de nada. Pero me estoy adelantando. Sí. Perdón. Ya, pero ya que empezaste a hacer spoiler, termina de mostrar la película. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Qué más dice de Jesús Pedro? Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que les dieran un homicida. Ok. ¿Cuándo pasó eso?
Porque vamos a puntualizarlo porque no todo el mundo sabe, no todo el mundo se ha leído la historia completa, tal vez alguien está viendo hoy por primera vez, tal vez cuando hicieron eso esos muchachos de risa loca. ¿Cómo así que pidieron un homicida? ¿Cuándo fue eso? Pero Martica con el micrófono abierto. No es como las viejitas que están leyendo el periódico y pelean con el periódico. Con las noticias de la televisión. Exacto. Bueno, esto ocurrió cuando cogieron a Jesús y fue pues cuando lo entregó más bien Judas, ¿no? Y entonces ya lo presentan ante Pilato y pues en ese tiempo había una, no sé, como una ley, una norma ahí que decía que podían como hacer un canje entre uno y otro prisionero y el que estaba era, ups, se me fue el nombre. Barrabás. Ese, el mismo. Muchacho de mente inquieta. Barrabás, que era terrible, que era, bueno, había hecho cuanta cosa horrorosa. Y Pilato, como por ayudar allí un poco como en el tema con Jesús, lo que hace es que dice, bueno, ¿a quién le suelto? Porque pues en este momento se puede acudir como esa ley. Entonces ellos dijeron, no, dijeron, le suelto bueno, le dice a Jesús el Al Mesías. rey de los judíos. Es el rey de los judíos, correcto. Y ellos dicen, no, empiezan a gritar que a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Ese es el momento en que está pasando eso. O sea, dicen, este Pilato sí quería, pero ellos no, querían era que lo crucificaran a Jesús. Además que tocaba, ¿no? Sí, tocaba. Tocaba, pero Pedro les está echando en cara, ustedes fueron. ¿Qué dice Norelis? A mí me parece bonito que en el momento de que ellos le hicieron énfasis a eso, o sea, al que negaron, al que pidieron, lo enjuiciaron por culpa de ustedes, o sea, no hubo otro Jesús, no hubo otro hijo de Dios que ellos estaban imaginándose en su cerebro, sino que era la persona que ellos entregaron a Pilato y detalló específicamente quién era, para que les quedara claro a ellos. Sí, para que les quede bien clarito, a ese que ustedes entregaron, ¿se acuerdan que estaba todo golpeado cuando Pilato les dijo, bueno, como es costumbre, yo les puedo soltar a un preso, tengo a este homicida, a este monstruo llamado Barrabás, y tengo a su rey de los judíos. ¿A cuál les suelto? ¡A Barrabás! Y el pobre Pilato, ¿pero qué ha hecho este hombre? ¡Suelta a Barrabás! O sea, tenaz. Y Pedro les está recordando eso. Yo me imagino todos como que, ups. Los que estuvieron allí gritando, liberen a Barrabás, y al otro crucifíquenlo. Ups, ups, ups. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Versículo 15. Eric, ¿quieres leerlo? ¿O te da miedo que el micrófono te vuelva a caer? ¡Oh! No, lo que me pasó fue que me entró una llamada telefónica, entonces me cortó absolutamente la comunicación. Perdóname, más bien. Estamos perdón. El Señor me perdonó a mí, yo te perdono a ti. Gracias por tu perdón, de verdad. En el nombre de Jesús, hermano. Hechos 3:15. Sí, En Reina Valera. Y matasteis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ok, Eric, ¿qué te parece allí importante? Me parece importante que los está increpando, les está echando la culpa, los está poniendo vamos a ver, se los está restregando. Sí, eso es más chévere que increpando, restregando en la cara, así como, toma. Ok, gracias, Eric. ¿Qué quería decir Martica? Me parece una frase tan cortita, pero tan importante. Cuando dice, mataron al autor de la vida. O sea, me parece, uff. O sea, esa frase a mí me parece tenaz, o sea, atraviesa todo el ser de uno, bueno, como la palabra, no sé. El autor de la vida les está diciendo una vaina muy tenaz,
porque no mataron a cualquiera por ahí, a cualquier Barrabás, a cualquier... No, 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 mataron al autor de la vida, al que nos podía dar la vida, al que de todo proviene de él, al que todo fue creado por él, o sea, es una cosa tenaz. Gracias por destacar eso, Martica, porque es bien importante esa frase. Pedro, ya en este momento, después de todo lo que pasó, después de todo lo que vivió, Pedro entendió que Jesús es el autor de la vida y empieza a vivir por eso y empieza a dar testimonio de eso. Y le recuerda a ellos, ustedes lo mataron, como dice Eric, a restregárselo en la cara y tenaz. ¿Cuánta gente habría aquí que habrá gritado, liberen a Barrabás y al otro crucifíquenlo? Y estará escuchando eso. Yo hice esa cochinada. Ustedes se imaginan, por ejemplo, en los colegios, cuando le hacen bullying a un chino y el chino se suicida. Caer en cuenta, miércoles, yo lo acosé, yo lo fregué tanto y él se suicidó. Eso debe ser tenaz. Pero aquí no era el chino que se suicidó. Aquí ellos mataron al autor de la vida. ¿Y qué más dice importante acerca de Jesús? Pero tienes que abrir el micrófono, Diane. Sí, y dice, en mi versión dice, y de esto somos testigos. ¿De qué son testigos? De la resurrección. Ah, ok. ¿Quién resucitó a Jesús? Dice, pero Dios lo resucitó. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, lo resucitó. Y eso es algo que para ellos no era una idea extraña. Entonces, no sé si les parece importante destacar algo más aquí o vamos al versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16 en tu traducción, Kailin? Digo, frente a ustedes, este hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Está completamente sano gracias a la fe que Jesús nos dio. Ok, ya va. Esa traducción a mí me parece que omite una parte demasiado importante. Y no sé si, pero gracias, Kailin. Igual no importa. ¿Qué te parece a ti importantísimo allí? Pues que igualmente le sigue diciendo a esa gente que ahí estaba la persona que fue, ya va que me perdí, que fue sanada gracias a la fe que se tenía en el poder de Jesús o de Dios, ¿no? Y que lo podíamos ver ahí. Qué importante, ¿no? O sea, mírenlo, ahí está. Ustedes lo conocen, ustedes saben quién era. Y ahí está sano. Nadie lo puede negar. Pero no sé si alguien tiene Reina Valera y pueda leer en Reina Valera y contarnos qué le parece importante destacar ahí. Eric. Yo tengo Reina Valera y tengo TLA. Dame leer Reina Valera, porfis. Ok, entonces estábamos es que me pasé a la TLA. Estábamos en el 16. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es medio confuso. Déjame te lo leo. Y por la fe en su nombre, a este
que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Hasta ahí, ¿qué les llama la atención? Yo creo que ese mismo hombre que fue sanado debió escuchar de Jesús, o sea, en su tiempo debió haber conocido a Jesús, porque él toda la vida estuvo ahí en la puerta del templo, siempre lo llevaban allá. Pero Sí. esa fue la ocasión de la sanidad de él, que no fue por Jesús, sino fue por sus discípulos. Entonces él ya había conocido de Jesús, o ya había oído de él. Ok, o sea, importante. Nosotros hablábamos la semana pasada, pues que eso no quedó registrado, pero les contamos. La semana pasada que veíamos que ese cojo siempre lo ponían, dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Lo que está diciendo Dianita, Jesús iba al templo. Tiene que haber visto ese cojo. O sea, no era nadie desconocido, era una persona que ya se sabía el cojito de La Hermosa, que quizás la gente ya ni miraba, que les era tan indiferente, pero ahí estaba. Y ahora, lo que está marcando Diana, ese cojo también seguramente conocía a Jesús, conocía del nombre de Jesús. ¿Qué más les llama la atención del versículo 16? ¿Qué iba a decir Ed? Bueno, con respecto a eso, no sé si lo estoy viendo mal, pero me parece que es más por la fe de Pedro y de Juan que la del mismo cojo. O sea, creo que es más como un regalo que Pedro, bueno, no sé si la palabra sería un regalo, sino como una, le está pidiendo algo y Pedro le hace ese milagro conforme a su necesidad, pero creo que no es la fe del cojo. Las preguntas que me parecen ahí importantes son, ¿qué es la fe en su nombre? Porque dice que por la fe en su nombre, entonces, ¿qué es eso? Y cómo así que se confirmó esa fe en él, se confirmó el nombre en él, o sea, esas dos cosas como que no las entiendo y son creo que súper importantes. Pero entonces, ¿quieres responderte o es algo que no sabes hacer? Pero nadita. No, creo que es algo como para que todos nos tratemos de responder. Ok, primero, ¿en qué está puesta la fe? ¿Es la fe en qué? En su nombre, en el nombre de Jesús. Exactamente, es la fe en el nombre de Jesús. Y a mí me parece que, aunque nosotros a veces pensemos que, ay, obvio, pero no es ay, obvio, porque hay muchas personas que pueden o que hemos podido pensar en algún momento que es tener fe en que si yo lo afirmo, va a pasar. Es la fe en que si yo lo decreto, si yo lo declaro, si yo hago mi mapa de la prosperidad, levanten la mano los que hacían mapa de la prosperidad. Yo sola, qué vergüenza. Ups. Qué oso. Yo sí hacía mapa de la prosperidad. Y además los 21 de diciembre, que era el día del espíritu de la Navidad, me reunía con unas amigas a hacer la lista de deseos del espíritu de la Navidad. Veíamos El Secreto. Ay, Norelis también, qué vergüenza, Norelis. Hemos dejado por el piso el nombre de Venezuela. ¡Qué oso! Lo que falta es que Kailin diga que también hacía mapa de la prosperidad y veía El Secreto. Porque era genial, declara, decreta, visualiza, ten fe. Pero aquí no es esa fe, es la fe en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa la fe en el nombre de Jesús? Primero, ¿por qué la fe en el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué es eso? Pues yo lo veo que lo que Pedro quiso decir es, no fue por mi obra, es decir, no Perdón fue que por me lo ría, que... que Kailin dice que ella también hacía mapa de la prosperidad y veía El Secreto, qué vergüenza. Ay, no, en Venezuela Mis somos papás también lo demasiado hicieron, pero yo no, me pareció.
Le ponían detrás de la puerta. Sí, para verlo todos los días, Los visualizarlo. recortes de los aviones, de los viajes, de todo eso. Y no viajaba. Bueno, ya viajamos nosotras de Venezuela a Colombia. Ok, Dianita, entonces ¿por dónde empezamos? ¿Por el nombre, por la fe o por el nombre, la fe en el nombre? Ahora sí por la fe en su nombre. Pues es que, bueno, lo que yo puedo ver así con lo que se ha transcurrido, o sea, de todo el texto, es que Pedro, en medio de todo lo que quería decir no fue por mi obra, o sea, no fue porque yo lo dije, es porque Jesús ya hizo la obra. Entonces creo que esa es la fe en su nombre, es por la obra de Jesús. Ok, bien importante eso que nosotros entendamos, no es por nosotros. Eso no va a ocurrir por nosotros. Cuando ocurren las sanidades, cuando ocurren las liberaciones, ocurren en el nombre de Jesús, no es por nosotros. ¿Y en qué momento Jesús dijo que eso iba a pasar? ¿O será que Jesús no lo dijo? ¿Se pusieron creativos Pedro y Juan? No, cuando el Señor resucitó, les da ese mandamiento, les dice, vayan y prediquen y vayan, bauticen y echen fuera demonios y sanen enfermos y que esas señales iban a seguir a los que creían, hablar en lenguas también. Ok, yo no sé ustedes, pero yo a Eduardo no le creo ni la hora. No sé por qué, entonces yo creo que mejor lo miramos en la palabra, ¿cierto? Sí, Eduardo tiene una cara así sospechosa, yo no sé qué tiene él, pero me da como, no le creamos nada a nadie, porque a veces nosotros tenemos así como una idea, yo me acuerdo, y mezclamos las cosas, ¿no les ha pasado? Aunque Eduardo, bueno, sí, está diciéndolo. Marcos 16 es lo que está diciendo Eduardo. Vámonos a Marcos 16 para ver si Eduardo se gana unos puntos de credibilidad aquí en el grupo y consejos de verdad de vida. No creamos que cuando nosotros empecemos a parafrasear, a veces nosotros podemos mezclar las cosas parafraseando y terminamos afirmando cosas que no son. Entonces siempre lo mejor es, ¿dónde está eso? Echémosle una mirada, porque la fe no va a ser lo que nosotros queramos creer, sino en la palabra, en el nombre. Vamos a ver entonces, ¿quién quiere leer Marcos 16, del versículo 15 al 18? Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, entonces, Adriana, vamos a ver, ¿dónde está ahí la parte importante? ¿Qué te parece a ti lo más importante de esto relacionado con el libro de los Hechos? Pues que era un mandato que el Señor ya les había dado antes. Dijo, no, ustedes vayan y vayan, prediquen el evangelio y sanen enfermos en mi nombre. O sea, él ya les había dado. Ok, es en su nombre. Gracias, Adri. ¿Qué va a decir Norelis? Ciertamente dice que ellos iban a sanar en el nombre de Jesús, pero el cojo también tenía algo que tenía que creer, porque si no creía, no iba a ser sanado. O sea, ahí dice claramente, el que cree y serán salvos. El que creyera iban a ser salvos, y más el que no creyera sería condenado. En el caso de ellos, estaban sanando en su nombre, pero en el fondo el cojo tendría que haber también tenido algún tipo de fe hacia Jesús,
para sentir el poder y ser sanado en el nombre de Él, no. Ok, vamos a aclarar este punto y con esto nos toca terminar por hoy y luego vamos a continuar la próxima semana desde el versículo 16. Pero Norelis acaba de poner sobre el tapete algo demasiado importante. ¿Quién tuvo fe en este episodio que nos está narrando Lucas en el capítulo 3 del libro de los Hechos? ¿Quién tuvo fe? ¿El cojo o Pedro y Juan? Pareciera que Pedro y Juan. ¿Quiénes votan por Pedro y Juan? Levanten las manos. Pedro y Juan, ¿cierto? Ok, yo estoy de acuerdo. ¿El cojo tenía fe? ¿Qué estaba esperando el cojo? ¿Que lo sanaran? Una monedita. Ok, entonces, ¿en qué tuvieron fe Pedro y Juan? Pero con el micrófono abierto, Pablo. En el nombre de Jesús. Exacto. Entonces, el cojo tuvo fe. ¿Fue necesaria la fe del cojo para que se llevara esa señal? No. ¿Quién llevó la señal? ¿El cojo o los discípulos? Los discípulos. Eso es algo que yo creo que nosotros necesitamos tener muy claro. Esa es la fe de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que tener fe en el nombre de Jesús, no en nuestro poder, no en nuestra piedad, no en nuestras obras, sino en el nombre de Jesús, porque son las señales y los prodigios que vienen por su nombre, que vamos a hacer. Todo esto que dice Pau. Adri, antes de terminar, nosotros vemos las muchas sanaciones que el Señor hizo, ¿verdad? En los evangelios, que nos muestran que muchos fueron a causa de la fe del que estaba pidiendo el milagro, pero otras veces también fueron por las personas que fueron hacia Él, intercediendo por otras personas que ni siquiera creían, pero por la fe de que ellos creían que el Señor Jesús podía hacer ese milagro también. Entonces va como el Señor nos muestra que también va de parte, o sea, que obra en diferentes partes. Me imagino yo, puede ser la fe del que pide, pero también de la fe del que intercede cuando está pidiendo. Pero porque es su nombre, o sea, el poder es de Él. Ok, entonces, además, añadiendo algo más a lo que dice Paola, hubo ocasiones en que el Señor hizo sanidades sin que nadie se lo pidiera. Como ese ejemplo que ponía Edward, el del paralítico del estanque de Bethesda, que ni siquiera se lo pidió y él va y le hace el favorcito y llega el cojo y lo denuncia. Pero fíjense lo importante que es que nosotros como iglesia entendamos todo esto. En este espacio, nuestro deseo es aprender a ser iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que entender algo demasiado importante. El que hizo la obra fue Él, no nosotros. Nuestra obra va a ser la fe en su nombre. Por lo menos en lo que hemos visto en este pedacito, es lo que a mí me queda. Pau. Discúlpame, antes de terminar, yo sí quisiera hacer el comentario, y es que en un estudio bíblico a mí una persona me dijo, pero es que eso lo hicieron, el mandato fue para ellos, eso lo hacían, era ellos, nosotros no podemos, o sea, ellos hasta con la sombra sanaban, eso no lo podemos hacer nosotros, lo podían hacer ellos. Pero fíjate que acá el Señor Jesús nos dice, en Marcos dice, o sea, les está hablando a ellos, pero les dice, el que creyere, o sea, ya no está hablándoles a ellos directamente, sino que está hablándoles o sea, a los que van a creer, al que creyere, también le van a seguir esa señal. Entonces, aquí me da que o sea, yo siempre lo había leído, pero nunca había tenido, nunca lo había mirado fijamente, que él dice, el que creyere, también le seguirán esas señales. Ok, gracias por ese aporte, Paola.
porque nosotros tenemos que tener esto muy claro. Somos ahora el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo vamos a hacer la obra que Él nos mandó a hacer, la obra de Jesús. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y ahora vamos a llevar esas señales, esos prodigios. Eso es más, Jesús le dijo a sus discípulos, mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán porque viene el Espíritu Santo. Y además, Él cuando oró al Padre, oró no solamente por los 12, sino lo mismo que pidió por ellos, lo pidió por todos aquellos que iban a creer en Él por el testimonio de sus discípulos. Y hoy nosotros estamos aquí y estamos aprendiendo de aquellos que empezaron este trabajo. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a seguir mirando qué nos dijo Jesús, qué vamos a seguir haciendo, qué nos dice, perdón, la palabra, qué siguió pasando aquí y qué quiere Dios mostrarnos a nosotros para ser cada vez mejor iglesia. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de terminar. ¿No, Pis? Entonces yo le voy a pedir el favor a Adriana que haga una oración para despedir la reunión, porfis. Claro que sí. Padre Celestial, en este día, Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te damos gracias porque tú cada día nos llevas, Padre, y nos revelas el propósito que tú tienes, Señor. Ese propósito, Padre, es que aprendamos, Señor, a ser iglesia, que aprendamos a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, Señor. Padre, yo te pido que tú nos enseñes, Señor, que tú nos guíes, Padre, y que entendamos, Señor, cuán valioso, Señor, cuánto poder hay en tu nombre, Señor. Muchas veces nosotros nos gloriamos a nosotros mismos, creyéndonos que es por nuestras fuerzas, pero sabemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Que eres tú, Señor, que es tu nombre, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que entendamos eso, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, esta noche, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que está aquí reunidas, Padre, que tú nos ayudes a dar con ese entendimiento, que nos des la sabiduría, Padre, para poder predicar ese evangelio y llevar a cabo esa comisión que tú nos diste, Señor, y que en tu nombre podamos hacer esas señales, Padre, para que la gente cree en ti, Señor, que sabemos que tú quieres que todos se salven y que ninguno se pierda, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, y oramos, Señor, como tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Amén. Gracias, Adri. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. El Señor los bendiga. Un abrazo grande. Chao.